Buenas tardes, estamos ante el traductor y profesor Luis D'Apelo y el día de hoy vamos a hablar de sus diversas traducciones literarias, entre ellas de dos autores especiales como es Carlos Fuentes y Ernesto Sábato. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué tal? Gracias, Lenin, por la invitación y bueno, por el espacio que me estás dedicando. Primero, encantado y sorprendido de ver estas traducciones al italiano que tú has podido realizar, que en mis manos tengo uno de los libros de Carlos Fuentes, que en italiano tú lo llamarías como... Geografía del romanzo, geografía de la novela. Geografía del romanzo. ¿Cómo llegas tú a convertirte en el traductor de Carlos Fuentes al italiano? Por puro azar. Como siempre suceden las cosas bellas, ¿no? Es el azar el que interviene en darnos pues, la oportunidad. Yo en ese entonces, era 1994, pude contactarme con una editorial de Parma que hacía una muy buena, tenía una muy buena colección de ensayo. Entonces, en 1994, cuando Carlos Fuentes publica Geografía de la novela, yo pensé que, bueno, podía entrar muy bien en lo que la editorial quería hacer. Entonces presenté a Carlos Fuentes y me lo aceptaron sin ningún problema porque, bueno, ya había habido el eco de Carlos Fuentes, pero se le había abandonado un poco como se les abandonaron a otros escritores importantes del boom, ¿no? Exceptuando obviamente Vargas y García Márquez. Pero por ejemplo, en el caso de Carlos Fuentes hubo una especie de gap que duró más o menos 20 años. Y diría yo que gracias a este ensayo, Carlos Fuentes conoció una segunda vida literaria. ¿Esto trata de qué año? Este es del 94, es una miscelánea de ensayos. Y sobre todo, Carlos Fuentes da las primeras pautas para una literatura globalizada. Lo que ahora estamos conociendo y estudiando como literatura globalizada, Carlos Fuentes ya empieza a darnos, ¿no?, estas primeras reflexiones, porque obviamente, aparte un ensayo magnífico sobre Borges, que está contenido en este libro, tenemos por ejemplo ensayos sobre Milan Kundera, amigo personal de Fuentes, luego sobre Juan Goytisolo, sobre Julian Barnes. Entonces es más o menos una tentativa, según mi opinión, de Fuentes de establecer a partir de estos años 90, de la segunda mitad de los años 90 casi, ya lo que sería lo que ahora estamos estudiando como literatura globalizada. Retrocedamos un poquito para la comprensión también de la entrevista. Tú eres peruano de nacimiento. Así es. ¿Cómo llegas a Europa? ¿Cómo das este paso por Italia? ¿Y cómo llegas nuevamente a Francia? Porque ahora estamos aquí en esta tarde lluviosa en París con aguacero. Así es. Bueno, mi historia personal es una historia, digamos, que atrapa un poco el mito europeo. Es decir, que para poderse formar, siempre pensamos en Europa como espacio, digamos, natural para los latinoamericanos. Entonces, yo salí del Perú apenas cumplidos los 18 años. Salí en el año 1982, cuando ya las cosas se estaban poniendo bastante oscuras, y decidí irme del Perú e iniciar una experiencia de formación en Europa. Yo llegué a España, estuve un año en Madrid, luego vine a París, porque obviamente París siempre fue un faro, ¿no? Y tenía todas las reminiscencias de las lecturas y bueno, de la capacidad literaria, de la tradición literaria de París. Y luego, bueno, por razones totalmente personales, tuve que irme a Italia, donde yo empecé a estudiar, pero no a estudiar letras o literatura, sino empecé a estudiar ciencias políticas. Porque, bueno, en esos años de juventud yo quería ser sociólogo de la cultura, y bueno, quería dedicarme a esas cosas, y vi que la formación que me daba ciencias políticas en la Universidad de Roma distaba mucho de mis expectativas o de mis aspiraciones. Luego yo de Roma me mudé a Génova,
ciudad de la que soy originario, porque mi padre era de allá, mi abuelo y mi bisabuelo. Entonces yo llegué a Génova también, aparte de la recuperación de los orígenes, si quieres, un poco románticamente, también llegué buscando una ciudad a medida de humana, digamos, ¿no? Yo salí de una capital caótica, desordenada, un poco tercermundista como Roma, para irme a una ciudad de provincia bastante tranquila y con una historia de las migraciones muy arraigada, porque en realidad pues a través del puerto de Génova todo ese flujo migratorio se fue a las Américas. Y ese flujo migratorio estuvo de mi familia, por ejemplo, de mi familia paterna. Y bueno, ahí estudié, ahí descubrí mi vocación literaria, y estudié lengua y literaturas española y latinoamericana. Y bueno, me licencié con una tesis de traducción, fue una de las primeras tesis de traducción, sobre Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. Siempre la literatura latinoamericana estuvo presente. Siempre la literatura latinoamericana, aunque también la española, en el sentido de que yo empecé, digamos, a trabajar en el sector editorial como asesor literario de una editorial genovesa, en la que me encargaron un plan de narrativa y de ensayo español y latinoamericano. Entonces, digamos que mi visión era una visión, ya te hablo de los años 90, años 92 más o menos, era una visión, como ahora se suele llamar, no sé si por moda o por convicción, una visión panhispánica. ¿Tú hace cuántos libros has traducido de Carlos Fuentes? Bueno, de Carlos Fuentes he tenido la suerte y el honor, creo yo, de traducir 2 libros. Geografía de la novela, que fue el primero, y La región más transparente, que según mi modesta opinión inaugura el boom, La región más transparente, y llega a Italia con 32 años de retraso. ¿Y cómo fue recibida? Fue recibida bastante bien por la crítica, aunque, bueno, La región más transparente es una obra muy difícil, una obra que requiere más de una lectura, pero tuvo, digamos, buenas reseñas, tuvo una buena prensa. Tanto es así que se ha hecho una segunda edición en el año 2011, en la que obviamente se le restituyó a la novela el título original traducido. Es decir, porque la novela salió con un título bastante al que yo me opuse, obviamente, como traductor. Yo manifesté mi oposición a un título tan malo como El ombelico de la luna, es decir, el ombligo del mundo, de la luna, porque me parecía que desnaturalizaba, ¿no?, este título tan bueno que era La región más transparente, y que en otros idiomas había sido traducido muy bien, porque por ejemplo la traducción de Gallimard aquí en Francia es La plus limpide région, la más límpida región, ¿no? Y la traducción estadounidense e inglesa es Where the air is clear, donde el aire es claro, ¿no?, que también le da, digamos, estéticamente un gancho, ¿no? Entonces, felizmente, la editorial, para la segunda edición, cambió el título y le restituyó esa identidad que tiene la novela, poniéndole, traduciendo el título como La regione più trasparente, que me parece muy acertado. Tú sabes que el trabajo de un traductor es que la esencia no se pierda y que el libro pueda llegar al lector tal y como lo leyeron en lengua original, en aquella lengua traducida. Y lo que tú mencionas es casi como escuchar, por más que uno no sepa el italiano, es casi como escuchar el título original. Pero cuando tú hacías estas traducciones, ¿encontraste algún tipo de dificultad o algún tipo de traba para dar a entender el significado de lo que se decía en castellano al italiano? No solamente con Carlos Fuentes, sino en todas sus otras traducciones. Sí. Evidentemente la traducción es una operación muy compleja y una operación de pérdida, porque obviamente nunca podremos tener
ni las emociones ni la correspondencia en la así llamada lengua de llegada, o la L2, como los lingüistas quieren llamarla. Traducir, por ejemplo, Carlos Fuentes o traducir a Bryce Echenique, para mí representaron más o menos 10 años de vida, por la dificultad. Por ejemplo, en el caso de Carlos Fuentes, yo me encontré con un lenguaje mexicano de finales de los años 50. Con Bryce Echenique me encontré con la oralidad que tenía que yo, digamos, darla a conocer en italiano. Y cada autor yo creo que representa una dificultad, representa un desafío, y cada autor tiene que ver algo así con un poco la pericia del traductor. Es decir, que el traductor con la experiencia, con la lectura, con la frecuentación también de todo lo que se refiere a la realidad hispánica, aprende y sigue aprendiendo, ¿no? La traducción es un aprendizaje constante, ¿no? No como un traductor pionero que hubo en Italia, que tradujo al boom, a los primeros del boom, según el cual el idioma español era único, lo cual me parece una tontería grande como una casa, porque tenemos tanta riqueza lingüística y tanta variedad lingüística que no es lo mismo traducir a Onetti que traducir a Vargas Llosa, que traducir a Fuentes, que traducir a Lezama Lima o a Cabrera Infante, o traducir a Gabriel García Márquez, o que sé yo, traducir a José Donoso. Entonces, yo creo que el traductor ahora, en este momento, en esta era de la globalización, si queremos llamarla así, o en esta era de las comunicaciones, tiene una ventaja que nosotros, los que tradujimos antes de que llegara la informática y de las comunicaciones, que teníamos que ser una especie de ratas de biblioteca para ir a buscar cosas que no las encontrábamos. Ahora el traductor tiene una gran ventaja, que es la inmediatez. Sí. Es decir, a través de Internet puede llegar a consultar diccionarios regionales, diccionarios de, qué sé yo, colombianismos, venezolanismos, peruanismos, etcétera, etcétera, y puede, digamos, realizar esta labor en condiciones mucho mejores que las que nosotros, digamos, en las que nosotros nos encontramos. No solamente de peruanismo, porque tú sabes que en el Perú cada región también tiene una misma variedad y vamos a encontrar los menismos, o vamos a encontrar palabras que provienen del quechua original y que luego se han vuelto al español, entre otras cosas. Así es. Hay algo que a mí me llama la atención y recuerdo en este momento, Travesuras de la Niña Mala, en donde justamente el protagonista es un traductor y hay una parte en donde él dice: los lectores recordarán siempre al autor y al libro, pero nadie se acordará del traductor, el cual siempre morirá en el anonimato. Y yo, abriendo el libro, incluso no encuentro a Luis D'Apelo, sino encuentro a Luigi D'Apelo. ¿Por qué Luigi D'Apelo? ¿Y crees tú que esta afirmación de Travesuras de la Niña Mala es cierta realmente? Bueno, el problema es que el traductor, digamos, es, o siempre se le ha considerado, lamentablemente, como una especie de sombra del escritor, cuando en realidad debería ser bien considerado, porque gracias al traductor los lectores tienen a disposición lo que el escritor quería decir, pero en otra lengua, ¿no? Hay pocos países en los que se consideran bastante a los traductores y se le ponen casi al mismo nivel que al autor, y hay otros que obviamente los omiten o tratan de poner justamente en caracteres muy pequeños el nombre para que sean invisibles, ¿no? Digamos que el traductor como operador, si quieres, operador lingüístico invisible, ¿no? Por lo que se refiere a tu pregunta, a la otra parte de la pregunta, ¿por qué yo aparezco en alguna de mis traducciones con mi nombre de pila italianizado? Simplemente por una cuestión laboral que
que lamentablemente no tendría que darse o haberse dado, pero que se da. Entonces yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los seudónimos de los traductores, porque me parece que es algo pretencioso y ridículo, pero en mi caso fue una cuestión laboral de supervivencia. Yo podía parecer mucho más creíble si tenía el nombre de pila italianizado, porque, bueno, pues hay que decir que hay mucha xenofobia laboral y no tengo ningún problema en afirmarlo. Entonces tuve que recurrir a este medio para poder llevar a cabo también mis proyectos, porque cada traducción ha sido, digamos, un autor que yo he propuesto y que yo no estaba dispuesto a perder, porque justamente era mi trabajo. Entonces tuve que adaptarme a una realidad bastante dura y bastante poco humana, si queremos, haciendo este recurso a la traducción de mi nombre de pila, que luego duró, digamos, fue en el primer momento, porque después yo aparecí con mi nombre y apellido tal cual soy, Luis Dapelo. Mucha gente piensa que el traductor es una persona que gana mucho dinero al hacer estas traducciones de libros, pero volviendo nuevamente al libro de Vargas Llosa, el personaje principal decía que un traductor de libros literarios no ganaba absolutamente nada, que era la ganancia más baja que alguien podía obtener. ¿Cuál es la verdad? Entre estas dos afirmaciones, ¿cuál es la verdad? Lo que dice don Mario Vargas Llosa es cierto, en el sentido de que el traductor literario está muy mal pagado. Aparte, digamos, el traductor literario de los bestsellers, qué sé yo, el traductor literario de Dan Brown ganará mucho mejor que el traductor de Carlos Fuentes. ¿Por qué? Porque Dan Brown es de por sí un bestseller y obviamente los plazos de traducción, los plazos de entrega de la traducción son muy cortos. Entonces las grandes editoriales prefieren pagar mucho más al traductor que les garantice un bestseller de Dan Brown en 2 meses. Un libro de 700 páginas. Lo cual es una tarea titánica y una tarea que raya con lo inhumano, porque 700 páginas en 60 días quiere decir que más o menos uno traduce un promedio de 10 páginas por día, lo cual es, yo creo, la cantidad máxima de páginas que se pueden traducir, porque después la atención se pierde. Y yo creo que las funciones traductoras del cerebro comienzan a perder los reflejos. Entonces yo creo que más de 10 páginas por día no se pueden traducir. Y sobre todo en los casos también de autores difíciles de traducir por el lenguaje. ¿Has podido tú encontrar a Carlos Fuentes en algún momento como traductor literario y que él lo haya sabido y tal vez obtener aquella firma que a veces quiere un traductor para tener en su colección literaria? Y tal vez lo viste en el año que él estuvo aquí, creo que fue el año 2010, cuando se dio el reconocimiento a Vargas Llosa poco antes de que él gane el premio Nobel. ¿Estuviste tú aquí ya en París? No, pero yo tuve la suerte de coincidir 2 veces con Carlos Fuentes, y 2 veces en el mismo año, es decir, coincidí con él, lo conocí personalmente la primera vez en el año 2002, cuando la Universidad de Brown en Rhode Island le hizo un congreso de homenaje que fue muy concurrido y Fuentes obviamente fue el invitado estrella. Yo conocí, esa fue la primera vez que conocí a Fuentes, y me pareció un personaje extraordinario, por su sencillez, por su disponibilidad, a pesar de la fama, a pesar del gran reconocimiento mundial en la República de las Letras, universal. Encontré
encontré un Carlos Fuentes humano, muy humano, y sobre todo muy respetuoso. Encontré realmente cómo lo describía, es decir, encontré a un caballero mexicano, cosmopolita, que hablaba con gran soltura, era un gran comunicador, y fue un encuentro emocionante, porque justamente él, siendo muy memorioso y teniendo una relación particular con Italia, sabía quiénes eran sus traductores. Entonces, cuando yo me presenté como traductor de Geografía de la Novela y de La Región Más Transparente, me dijo: ah, usted es uno de mis traductores al italiano. Sí, le dije, modestamente soy yo. Y fue un encuentro muy caluroso. Luego volví a encontrarlo en Milán, el mismo año, cuando la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán le hizo un homenaje. Carlos Fuentes estuvo en una conferencia y también volvimos a coincidir. Carlos Fuentes ha sido uno y es uno de mis autores preferidos, y justamente me causó mucho pesar su intempestiva desaparición. Y bueno, me ha quedado este gran recuerdo y me quedan sus obras, ¿no? Una anécdota que yo recuerdo de Carlos Fuentes, la única vez que yo pude verlo y estar con él fue en el año 2010, que en la Casa de la América Latina habían 4 guardaespaldas rodeándolo y que la gente quería acercarse. Y recuerdo que también me aventuré a él y que él dijo: muy bien, dejen que se acerque, pero antes voy a hacer una pregunta a todas las personas que quieren acercarse. Tienen que hablarme de un libro mío que hayan leído. Y solamente si responden esa pregunta podemos charlar y tal vez tomamos una foto. Fue una manera muy graciosa de llegar a él y también a sus lectores realmente, no solamente a la gente que lo hacía de curiosidad. Para culminar, Luis, yo quería preguntarte, ¿tienes algún proyecto literario, tal vez de escritura propia o tal vez de traducciones en estos últimos años? Sí, digamos, de escritura propia tengo un par de proyectos que están todavía en alta mar. Y de traducción me gustaría traducir algunas obras del italiano al castellano, esta vez, y del francés al castellano. Estoy todavía pensando en qué autores podría yo traducir, dado que afortunadamente me he podido mover en estos 3 universos lingüísticos que son el francés, el castellano y el italiano. Entonces vamos a ver cómo cuajan estos proyectos. Pues entonces esperaremos ver sobre todo esas creaciones propias en algún momento. Yo siento esa curiosidad por saber cómo va la pluma de Luis Dapelo y tal vez aquellas traducciones que las personas en el Perú, en Latinoamérica puedan conocer del francés, o aquellas personas que no saben el francés, pues, ¿no? Muchísimas gracias por esta charla y gracias, bueno, digamos un saludo con un minuto portugués. Portugués en Francia. Muchísimas gracias. Luis Dapelo. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Realmente, escuchando la entrevista que te hace Lenín, es bastante agradable ver una persona que ha transcurrido varios océanos de agua, océano de letras, bueno, tantos océanos. Mi pregunta es, cuando tú llegas a Europa, ¿cuáles eran tus lecturas? Bueno, mis lecturas, yo tuve una formación francesa, porque estudié en un colegio francés y bueno, estuve muy ligado a la literatura francesa. Yo cuando llego a Europa descubro América Latina, como ya les ha ocurrido a otros latinoamericanos. Es decir, que Europa es el espacio, yo creo, privilegiado para poder entender América Latina en su conjunto, porque nosotros siempre hemos tenido problemas de circulación entre los autores. Es decir, que no era tan frecuente conocer un autor guatemalteco en el Perú o viceversa,
a menos que no fueran pues los nombres ya afirmados o famosos. Entonces, Europa es este espacio, digo, privilegiado porque permite agrandar la mirada y empezar a investigar, es decir, que estimula la curiosidad. Es decir, que desde aquí vemos todo el continente y nos adentramos en el continente, ¿no? Otra cosa también que ayuda es, obviamente, cuando uno puede desplazarse e ir a otros países latinoamericanos, pero siempre desde aquí. Por ejemplo, yo, en mi caso, estudié parte de mi doctorado en Argentina, en Buenos Aires, y conocer y vivir la Argentina para mí fue fundamental porque me permitió hacer una inmersión en la literatura argentina, inclusive, o sea, la literatura argentina del siglo XIX. Empezar a conocer la literatura argentina a partir del XIX y, bueno, pues todo el siglo XX, lo que no conocíamos de Argentina, lo que no estaba en el canon universitario inclusive. Y bueno, para mí fue una experiencia que nunca olvidaré porque es una experiencia que ha dejado huellas en mi formación y también poder haber ido a Uruguay, es decir, haber tenido contacto con la literatura uruguaya, con la literatura chilena y con las demás literaturas del continente, ¿no? Cuando tú sales cuando tú estudias en el franco peruano, por supuesto, sí, Camus y todo, a nivel de ese recorrido que haces por Argentina, Uruguay, ¿qué lectores nuevos para ti se presentaban? Quizá para ti, quizás eran conocidos en su país, pero no para ti. ¿Qué escritores tú encontraste, por ejemplo, en Argentina o Uruguay? Bueno, en Argentina encontré a muchísimos poetas y escritores que justamente, como te decía antes, no formaban parte del canon universitario ni del canon escolar. Y luego en Uruguay lo mismo. Por ejemplo, un escritor que no está tanto en el canon, en el canon universitario ni en el canon escolar es Enrique Amorín, por ejemplo. Un escritor uruguayo ahora está volviendo conocido. Que ahora tiene una segunda vida literaria, está conociendo una segunda vida literaria, y un escritor que a mí, digamos, que sí perteneció al canon universitario, pero que me permitió descubrir ciertas atmósferas montevideanas, fue, en primer lugar, Juan Carlos Onetti, que es uno de mis autores preferidos, y luego Mario Benedetti. Es decir, la lectura de Onetti y Benedetti, que pertenecían al canon universitario, me permitieron redescubrir o descubrir la ciudad de Montevideo y ciertas atmósferas que yo encontré muy onetianas, por una parte, y también muy benedettianas, por otra, ¿no? Y, por ejemplo, la Argentina, con un autor canónico y universal, Ernesto Sábato, me permitió también tener este impacto con esta urbe, esta gran urbe que es Buenos Aires. Otro autor canónico y universal que también me dio las pautas para entrar fue Borges. Y otro autor para mí muy querido también y que, digamos, está por celebrarse el centenario el próximo año es Julio Cortázar, ¿no? Entonces estos tres autores me abrieron las puertas para ir, digamos, investigando y abrir otras puertas. O sea, ese es tu recorrido rioplatense hasta España. Sí. Tú llegas a España, posteriormente a Francia. En España, ¿qué escritores descubres? En España, en realidad yo estoy mucho más atento, estaba mucho más atento en esa época, en ir más allá del canon que tuvimos, escolar, es decir, descubrir la literatura española contemporánea. Por supuesto. ¿No? Y para mí un autor fundamental fue Juan Marcé,
al que yo conocí personalmente Al que has traducido. y al que traduje Al italiano. al italiano. Y los nuevos escritores, como por ejemplo Antonio Muñoz Molina, Juan José Millás, digamos, toda esa generación que empezó a publicar a finales de los años 80 y a principios de los 90, ¿no? Es decir, que la literatura española, que como bien sabes, forma parte de lo que se nos enseña, ¿no? De nuestra identidad, pero es una literatura que queda en moldes bastante clásicos, ¿no? Felizmente está Cervantes, quiero decir, todavía no se le omite a Cervantes, ¿no? No se le borra de un plumazo, pero digamos que la literatura contemporánea española yo la pude descubrir estando o viviendo en España, empezando a vivir en España. Estamos haciendo un pequeño recorrido, tu pasaje por Francia, nos vamos a volver a tus estudios allá en franco-peruano, y tu pasaje a Italia. Tú llegas a Italia, y en Italia, ¿cuáles eran los escritores que tú descubrías en ese entonces? Italianos. Italianos. Sí. Bueno, en Roma el encuentro fue muy fuerte con Pier Paolo Pasolini, sin duda. El Pasolini novelista, el Pasolini poeta y el Pasolini ensayista, cronista y sobre todo observador de los últimos 20 años de Italia. Es decir, yo llego a Italia en 1984, cuando estoy por cumplir 20 años, y Pasolini obviamente muere en el 75, pero hace un magistral retrato de lo que es la Italia de la posguerra. La Italia de la posguerra a partir de 1955 hasta su muerte. Es decir, es un arco de 20 años en el que Pasolini se convierte en un observador, en un cronista y en un crítico sin concesiones de lo que es la posguerra y la sociedad de consumo italiana. Es decir, la transformación de Italia en esta sociedad de consumo. Lamentablemente Pasolini no logra ver la implantación del neoliberalismo en Italia, pero anticipa, es un anticipador, o sea, tiene tanta lucidez Pasolini que logra en sus escritos ya vislumbrar todo lo que iba a venir después. Porque podemos ver en Pier Paolo Pasolini, tenemos el teorema, por ejemplo, teoremas explícitos. Gracias. Y hablando de ese campo, tú llegas a Italia, tú nos contabas que el italiano lo aprendiste aquí en París, y no en Italia. Sí, lo aprendí en París, pero los primeros rudimentos los tuve gracias a mi padre. No, yo tengo el manejo sí, del italiano. Sí, lo aprendí en París y bueno, luego lo perfeccioné estando allá, ¿no? Que es la mejor forma de habitar un idioma, como decía Émile Cioran, ¿no? Que decía que uno no vive en un país o uno no habita en un país, uno habita una lengua, ¿no? Entonces yo pude habitar el italiano estando en Italia, ¿no? Y fue una recuperación también de algo que forma parte de mi identidad, que muchos han negado, pero que a mí no me importa que la hayan negado, porque forma parte de mi identidad y eso me es suficiente. Dime, hemos hablado de tus maletas literarias, Sí. en el cual viajas. Sí. ¿En qué momento se te ocurre decir voy a traducir a esto? En realidad, yo observé mucho lo que había sucedido en el sector editorial italiano, con ciertos autores latinoamericanos. Entonces, como siempre fue para mí un gran motivo inspirador el boom, yo empecé a ver qué autores habían sido abandonados y qué autores habían continuado, digamos, como autores principales latinoamericanos. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, Ernesto Sábato, oficialmente
no perteneciente al boom, pero según mi opinión es el boom lateral, como Borges, como Netti, ¿no? Ernesto Sábato había sido también abandonado. Entonces, en el caso de Fuentes, que fue el principal animador del boom, y esto es muy irónico, en Italia había sido abandonado después del año 66 o 67. Y Ernesto Sábato, después de habérsele publicado Abaddon el Exterminador en 1977. Entonces, yo quise tener una función de recuperador de las obras que el mercado de la traducción y el mercado editorial había omitido, ¿no? Entonces tuve la suerte de poder, digamos, hacer recuperar a Fuentes a través de un ensayo, no a través de una obra de ficción, sino a través de un ensayo, y a Sábato también. O sea, sucedieron cosas muy curiosas, que estos dos ensayos, es decir, El escritor y sus fantasmas y Geografía de la novela, sirvieron de gancho o de estímulo para que se recuperaran posteriormente las obras de ficción que habían sido omitidas. Que habían sido de lado, realmente. Sí. Dime, cuando tú traduces Sábato, Sí. Sábato tiene un mundo especial, Así un es. mundo metafísico. Así es. ¿Cómo tú llegas? Lenin hace un momento hablaba de eso. ¿Cómo tú llegas a transmitir ese mundo metafísico latinoamericano, en este caso argentino, a un mundo italiano? Bueno, porque yo tuve digamos, he tenido la suerte de haber hecho esta inmersión en la literatura argentina. Tuve la suerte de tener profesores argentinos en la universidad. Y luego mi estancia en Argentina me permitió, digamos, poder entrar. Dentro de la locura argentina. Exactamente, exactamente. Y Sábato es uno de mis autores preferidos, Sí. junto con Fuentes, con Borges, con Netti. Y bueno, entonces yo a Sábato, yo me dediqué a leerlo de cabo a rabo y me dediqué a leer mucha crítica sobre Sábato. Entonces que yo llegué, digamos, a la traducción del escritor y sus fantasmas con ya, digamos, un background de lecturas sabatianas y prosabatianas. Luego tuve también la suerte de conocer a Sábato, de poder coincidir con él 2 veces en Santos Lugares, en su casa de Santos Lugares, donde una de mis alegrías mayores fue la dedicatoria de este ensayo, y ver este ensayo también en la parte, en la estantería de las traducciones. Todas las traducciones que tenía Sábato en una especie de biblioteca están dedicadas a todas las lenguas a las que había sido traducido. Y ahí aparecía uno. Y ahí aparecía este ensayo. ¿Cómo va tu entrevista, tu encuentro, en cuál te firma Sábato este libro? Yo tuve, antes de conocer a Sábato, tuve una conversación telefónica, porque desde la editorial yo hablé personalmente con Sábato para poder negociar la adquisición de los derechos para la traducción de este ensayo. Y yo me quedé hablando con Ernesto Sábato 1 hora y media por teléfono. Y fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Eso fue en el año 97-98, cuando ya Ernesto Sábato era una persona mayor, pero en ese entonces tenía la lucidez de un joven y la frescura de un joven. Estuvimos hablando de todo, estuvimos hablando de literatura, estuvimos hablando de actualidad. Estaba muy indignado con la política estadounidense, por ejemplo. Estaba muy indignado con Vargas Llosa y su alineamiento hacia la política estadounidense, y era un hombre que con una visión a 360 grados.
Es decir, que era un hombre que vivía la época, vivía su tiempo, vivía la actualidad y al que no se le escapaba nada. Un hombre muy presente y, valga la redundancia, muy presente en el presente y muy presente también en el pasado, y con una gran curiosidad y una gran angustia por el futuro. Ese era Ernesto Sábato. Cuando lo conocí fue muy emocionante porque vi la Casa de Santos Lugares, vi toda una serie de recuerdos en los objetos, vi esa famosa estatua del Parque Lezama que se le hace, digamos, se le obsequia, y Ernesto Sábato la tiene en su jardín, y desde su escritorio hay una ventana donde se veía esta estatua del Parque Lezama que le fue obsequiada, y veo un Ernesto Sábato ya diferente, veo un Ernesto Sábato mucho más concentrado en sí mismo, muy retraído, con algún problema de memoria. Advierto una gran diferencia en 4 años, es decir, advierto que ya Ernesto Sábato no era el Ernesto Sábato al que yo conocí por teléfono en el año 98. Dime, para culminar esta entrevista, ¿cuáles son tus proyectos hoy en día? Sabemos que estás enseñando en una universidad aquí en Francia. Tus proyectos, ¿vas a traducir escritores franceses al español o viceversa? ¿Qué es lo que piensas hacer? Me gustaría traducir algunos escritores al castellano, algunos ensayistas también. Me gustaría traducir esta vez del italiano al castellano. Tengo a un poeta italiano que escribió sobre el boom, que estoy trabajando para una posible edición, y bueno, escribir lo mío, seguir escribiendo lo mío. En todo caso, estaremos esperando tus escritos, que ya es otra etapa, es una etapa un poquito superior, yo diría, pero que, bueno, estaremos atentos a tus publicaciones. Luis Dapelo. Muchas gracias, Abel. Igualmente.